Lo que tú quieras. Que tuvo mucha paciencia con nosotros. ¿Eso, ¿Eso quieres que te cuente? No, mira. Mi mamá quedó huérfana muy chiquita. ¿A qué edad? La crió la hermana mayor, que tenía 18 años y ya estaba casada. Y ella, ¿Cómo se llamaba? la mamá, mi mamá, Tu mamá y su mamá. ya no me acuerdo cómo se llamaba mi abuela, tú. Mira, la tía que la cuidó tenía 18 años y se llamaba Martina, que era mamá de Gregorio, Teófilo, Victorina, bueno. Entonces ellos se criaron como si fueran hermanos y fueron muchas hermanas y hermanos, fueron muchos. Y el papá murió también muy joven. ¿Eso fue en Parral? Los papás de mi mamá, Pero en Parral. no, vivían en un rancho. No sé por dónde estaría el rancho, no. Pero cuando vivieron juntos mi mamá con su hermana, vivían en Santa Bárbara. En Santa Bárbara, ahí vivían. Los abuelos de mi mamá tuvieron muchos hijos, muchos. Los de mi papá también, pero no tuvieron muchos hermanos como por el lado de mi mamá. Nosotros fuimos 8. Lupita era 4. El niño y ella nacieron en diciembre. Hacía un frío del carambas. Y en esa época no se usaba que las mamás fueran con el ginecólogo. Era con la comadrona. Entonces el niño tuvo un enfriamiento porque no sabían que eran 2. Primero nació Lupita, luego cuando nació el niño, pues tuvo un enfriamiento y al mes falleció. Ese niño, Clementina y yo, nos repartimos a los gemelos, a los 4. Clementina, Lupita era de Clementina porque estaba pelona, no tenía un pelo, pelona. Y el niño estaba greñudo, con el pelo negro. Entonces ese era mío y la niña era de Clementina. Y se murió el niño. Entonces me quedé sin niño. Pero son muchos, 8. Pero todavía en esa época se acostumbraban las familias grandes. Vivimos muy a gusto en Parral, muy tranquilos. Mi mamá
a cada quien le ponía su tarea. Nadie en la casa estaba sin hacer nada, ¿eh? No. Graciela y Carmen se turnaban con los trastos de la noche. Y los chicos al mediodía Clementina y yo lavábamos los trastos al mediodía. Graciela y Carmen en la noche. Y los demás estaban muy chicos. Entonces, mi mamá a veces tenía quien le ayudara. Normalmente no tenía, pero era muy fácil porque todo estaba muy cerca. La iglesia estaba a media cuadra. La escuela de nosotros estaba a cuadra y media. El mercado a una cuadra. El centro, 2 cuadritas. O sea que no era problema. Nunca compró mi papá una casa. Mi mamá le decía, pero él no. Nunca compró coche. Y él se iba de Parral al Oro en coche. Y venía en coche. Y en Parral, si tenía que ir a algún lado, la gente caminaba. Entonces, nunca compró coche. Tenía una carnicería que compró, pero la trabajaba un hombre joven. El dueño nada más era él. Y cuando falleció, el hombre se quedó con la carnicería. ¿Quién la iba a cuidar o qué? Y lo que le dieron a mi mamá fue muy ordenada con su gasto. Recibía, con mi papá no había problema, pero se muere mi papá y ahí viene el problema. Entonces, Carmen, que era la mayor, se quedó en Parral con una hermana de mi papá. Esa señora y su esposo era americano. Le rogaron a mi mamá, como no tienes una idea, que dejara también a Lupita con ella. Y mi mamá no la quiso dejar. Entonces, una mujer que era de Parral, que se llevó muy bien con mi tía Conchita, que era la directora de la escuela. La escuela no sé si todavía se siga llamando Concepción Meléndez, pero la escuela se llamaba Concepción Meléndez, por mi tía, que era tía de mi papá. Entonces, ¿qué sucede? Que se queda Carmen allá. Graciela ya estaba aquí con mi prima Victorina trabajando. Mi mamá no quería venirse. ¿Y qué sucede? Vivimos enfrentito del mercado de Álamos, en una vecindad donde eran 2 cuartos y una cocina. Haz de cuenta, aquí los 2 cuartos y la cocina era la puerta y una ventana y ahí estaba la estufa. Esa era la cocina. Pero muy buena gente la dueña y ahí vivía la conserje de la escuela primaria que está enfrente del mercado.
Era muy difícil entrar a la escuela, pero como vivía la conserje, ella habló con el director y nos recibió a Lupita, Flavio, a Clementina y a mí. 4 recibió. Y ahí estuvimos hasta 6º año. Luego de estar ahí, ya Graciela se iba a ir con nosotros y Carmen se iba a venir. Ya había pasado como 1 año y medio, yo creo. Entonces mi mamá encontró el edificio. El edificio lo habían construido hacía poco. Y nos cambiamos ahí. Y cuando yo ya trabajaba, empecé a trabajar a los 16 años y medio. Un curso de taquígrafa, nada más. Lupita fue la única que estudió para secretaria bilingüe. Fueron más años. Pero ya trabajábamos Clementina, Graciela, Carmen, Arnoldo y yo. Flavio estaba estudiando. Pero mi mamá muy lista, fíjate. El dueño del edificio era un italiano que tenía su negocio en el centro. ¿Por qué razones estaba aquí en México solo? ¿Quién sabe? Pero ahí tenía su negocio. Y habló con mi mamá y le dijo, oiga, voy a vender el edificio porque me regreso a Italia. Tenía muchos años aquí y ya vivíamos nosotros en el... Dice, y usted tiene prioridad para comprar porque ha sido muy cumplida con la renta. Entonces, yo la asesoro, hable con sus hijas, yo la asesoro de una hipoteca, trabajan sus hijas, no hay problema, y es a varios años los que ustedes quieren. Y a mi mamá se le hacía muy difícil, ¿no? Pero ya con eso que le dijo a este señor, que él la esperaba a que arreglara todo. Y mi mamá muy lista, dijo, mira, estaba casada Carmen, casada Graciela. Pues yo creo que nada más, esos estaban casados. Y entonces dijo, mire, tiene que ser entre las puras hermanas, porque si se pelean ustedes, son hermanas, pero que no entre los cuñados. No, ya estaba casado Arnoldo, porque es otro rollo, y tampoco las cuñadas, nada más las puras hermanas. Y ustedes deciden. Pues hicimos la solicitud y nos la autorizaron, ¿sí? Y se compró el edificio. Ah, pero el señor, muy buena gente, el italiano, estaba desocupado el 1 cuando yo cumplí 15 años. Y entonces a mi mamá me hizo vestido, ella y Panchis. ¿Te acuerdas de Panchis? ¿No? Era una señora que cosía, hacía vestidos de novia y todo. Ella y mi mamá hicieron el vestido. Y entonces mi mamá le preguntó al señor que si podía rentarnos un fin de semana el departamento 1, porque cumplía yo 15 años
Dijo que no, que él lo prestaba, que no había ningún problema. Nada más lo dejan como está. Todavía no lo pintaba. Entonces ahí me hicieron mi fiesta de 15 años. ¿Y cómo Pero mi mamá, qué lista, ¿verdad? tuviste chambelanes? ¿Eh? ¿Chambelanes? Discos. Había que bajar los discos, y el tocadiscos y silla para bailar. Sí, bailaron. Sí, no, debe haber habido, aunque sea 2 botellas, yo creo, ¿verdad? Sí, sí. Así es de que corrimos con suerte, fíjate, con ese señor. Y se fue y nunca volvimos a saber de él. ¿Y cómo era tu vestido? Tu vestido. Largo, no eran escotes y descubiertos de la espalda, no, pero con manguita chiquita y con crinolina y toda la cosa. Sí, 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 sí.